hidrográficas. Bien, las cuencas hidrográficas las vamos a ver aquí con este esquema. Es un esquema clásico también, ¿ok? Ustedes que van a diferentes grupos de estudio, academias, en su propio colegio, ¿no? Observarán este esquema de manera recurrente, estoy seguro. Bien, aquí nosotros entramos ya específicamente a lo que serían pues lo que denominamos las cuencas hidrográficas. Las cuencas hidrográficas, ¿ok? Las cuencas hidrográficas. Muy bien. Aquí entonces nosotros vamos a utilizar el esquema que está allí. Y como ustedes saben, en nuestro país, pues las cuencas hidrográficas principalmente son tres. La cuenca del Pacífico, ¿no? La cuenca también del Atlántico o Amazonas y la cuenca del lago Titicaca. Hay algunos que nos hablan también de la cuenca del río Madre de Dios, ¿no? Pero bien, vamos por partes. Primero acá nosotros vamos a, de alguna manera, ¿no? A tener una idea de esto, ¿no? ¿Qué es una cuenca hidrográfica? ¿Qué es una cuenca hidrográfica? ¿Ok? ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Rápidamente nosotros damos una respuesta bastante puntual. Una cuenca hidrográfica es un sistema o un conjunto de aguas, ¿ok? Vamos a agregar aquí conjunto o sistemas de aguas que van hacia un colector común. Que van hacia un colector común. Importante esto, ¿ok? Que van hacia un colector común. Muy bien. Entonces, conjunto o sistemas de aguas que van hacia un colector común. A un colector común, ¿correcto? Muy bien. Entonces aquí nosotros vamos a hablar primero de la vertiente hidrográfica del Pacífico. La vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿correcto? Para ello, vamos acá a buscar este color y colocar número 1. Vertiente hidrográfica, ¿no? Cuenca, vertiente, hay una pequeña diferencia, pero se toman como si fuera pues de manera general lo mismo, ¿no? Cuenca hidrográfica del Pacífico, los ríos andinos costeros, ¿no es cierto? Del Pacífico, muy bien. Allí lo tenemos, cuenca hidrográfica del Pacífico. Bien, tenemos el esquema. En el esquema nosotros debemos representar, ¿no? Obviamente la parte alta, de aquí nos vamos a guiar, la parte alta, ¿ok? Y en la parte de aquí, lo que sería pues, ¿no? En la parte occidental, lo que sería el océano Pacífico. El océano Pacífico, para comenzar a completar este esquema. Esquema clásico, ¿no es cierto? Luego aquí, en la parte más alta, nosotros tenemos que mencionar a los Andes, claro que sí, a los Andes, ¿no es cierto? Pero ¿qué parte de los Andes? Si estamos hablando de ríos que van a caer hacia la costa, ¿no? Y hacia el mar posteriormente, tenemos que hablar de la cadena occidental de los Andes, ¿correcto? Entonces en esta parte, no, nosotros estamos tomando como referencia la cadena occidental andina. La cadena occidental andina, ¿correcto? Que vendría a ser pues esta parte que acá nosotros estamos señalando. Y de esa cadena occidental andina, los ríos van a descender, ¿ok? Los ríos van a descender hasta lo que sería
la costa y posteriormente también el Océano Pacífico, ¿ok? De alguna manera van a seguir este rumbo. Esa flecha que allí hemos mencionado o curva, ¿no? Hace referencia pues a el desplazamiento de un río o de un torrente o agua corriente, ¿no es cierto? Los ríos van a bajar desde la cadena occidental andina hasta el Pacífico. Muy bien. Entonces, así como hemos visto en el esquema anterior, en esta parte nosotros tenemos que tener en cuenta el curso, ¿no? Vale decir que en esta parte está pues el curso superior del río, ¿no? Luego encontramos el curso medio y el curso medio. Y luego encontramos el curso inferior. Si tú quieres, el curso bajo, ¿no? El curso inferior. Curso entonces superior, medio e inferior. La idea es de que de la cadena occidental andina los ríos van a descender hasta la costa y luego al Pacífico, ¿correcto? Bien. Entonces, ¿qué características tienen los ríos? ¿Qué características tienen los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico? ¿Qué características tienen? Estos ríos van a tener las siguientes características y las vamos aquí a mencionar. ¿Ok? Vamos acá. Seguimos con la vertiente del Pacífico, ¿ok? Características. Características de los ríos de la vertiente del Pacífico. ¿Ok? Primero, que son ríos en su mayoría de corto recorrido. ¿No es cierto? Vamos a colocar acá algunos vistos buenos, ¿no? Slide. Para ir agregando allí justamente las características. La costa es la más angosta, ¿no es cierto? Por lo tanto, la característica con la que iniciamos. ¿Ok? Ríos de corto recorrido. Son ríos de corto recorrido. Además de ello, como vemos, la caída es bastante pronunciada de los Andes, ¿no? Occidentales hacia la costa y al mar posteriormente. Entonces, estos ríos tienen una fuerte pendiente. Son ríos de fuerte pendiente o declive. De fuerte pendiente. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vamos a continuar. La alimentación de los ríos, cómo se alimentan, así como habíamos mencionado en el esquema anterior, ¿no? Tanto por las nieves como por las lluvias, ¿ok? La alimentación de los ríos. Estos ríos costeros, ¿ok? Tienen una alimentación de dos tipos. Alimentación pluvial, ¿ok? Alimentación pluvial y también un tipo de alimentación nipopluvial, una, digamos, combinación de ambas formas, ¿ok? Nipo y también pluvial. ¿Qué quiere decir esto? Pluvial, que se alimenta de las lluvias, y nipopluvial, que se alimenta, bueno, tanto de las nieves, ¿no? De los glaciares que se deshielan y también de las precipitaciones, de las lluvias, ¿correcto? Muy bien. Ahora, el caudal, la cantidad de agua de estos ríos, ¿no es cierto? La cantidad de agua es variada. Recuerden, la palabra caudal hace referencia a la cantidad de agua. El caudal es variado en los ríos de la costa. Muy bien. Ahora, a estos ríos, por lo mismo de descender de los Andes, de la sierra hacia la costa, se les denomina ríos justamente andino, ¿ok? Costeños o costeros, como usted quiera. Andinos
costeros. Muy bien. Además de eso también debemos dar los datos, ¿no? De que estos ríos costeros, bueno, tiene algunas características, algunos elementos a resaltar, como por ejemplo el río más extenso. El río más extenso. El río más extenso, ¿ok? También se suele mencionar al río más contaminado. Al río más contaminado, ¿ok? También se puede mencionar al más caudaloso, al que mayor cantidad de agua tiene, ¿no es cierto? Y nosotros agregamos allí para ir cubriendo esta parte, ¿correcto? Muy bien. Allí. El más extenso, el más contaminado, el más caudaloso. Como lo vemos allí, el más extenso es el río Tambo. El río Tambo. Profesor, esa palabra Tambo yo la he escuchado en Arequipa, la he escuchado en Ica, la he escuchado en Junín, ¿no es cierto? Así es. Hace referencia pues a el ubicado en la región Arequipa. ¿Ok? En la región Arequipa. Muy bien, el más contaminado, lamentablemente, una categoría, ¿no? Que no orgullece a nadie, enorgullece a nadie, el río Rima. El más caudaloso es el río Santa. El río Santa, ¿correcto? El Chira está en segundo lugar. Muy bien, algo que también nosotros podemos agregar aquí, ¿no? Es de que hay dos ríos que no nacen en territorio peruano, ¿ok? Hay dos ríos que no nacen en territorio peruano. No nacen en el Perú. Son dos ríos ubicados en la parte septentrional. Dos ríos que no nacen en el Perú. ¿Cuáles son esos dos ríos que no nacen en el Perú? Los ríos más septentrionales, ¿no? El río Tumbes y el río Sarumilla. ¿Ok? Aquí agregamos. Son Tumbes y también el río Sarumilla. ¿Correcto? Son los dos que no nacen en el Perú. Nacen en el Ecuador. Muy bien. También acá nosotros pues podemos hablar de ríos que no llegan a depositar sus aguas en el mar, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. El río Ica, el río La Leche, que son ríos arreicos. Vamos a mencionarlo. Ríos arreicos, aquí. Ríos arreicos, ¿no? Recuerda que la palabra arreico, ¿ok? Hace referencia a los ríos o cuyo caudal desaparece por evaporación, por filtración o porque son desviados a alguna actividad, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos a dos ejemplos, ¿no? El río Ica y también el río ubicado acá en nuestra región, ¿no? En nuestra región Lambayeque, el río La Leche, ¿correcto? Muy bien, entonces, características de lo que sería pues los ríos de la cuenca o la vertiente hidrográfica del Pacífico. Entonces, corto recorrido, como ahí lo vemos, río de fuerte pendiente, fuerte caída, declive, alimentación tanto de las lluvias como de las nieves, ¿ok? Caudal variado, andino costero por el recorrido que sigue, el más extenso, más contaminado, el más caudaloso, no nacen en el Perú, Tumbes Sarumilla, ríos arreicos. Los que no llegan sus aguas hacia el mar, el río Ica y el río La Leche. ¿Ok? Muy bien, entonces hemos comenzado así, mencionando, ¿no?, que es una cuenca hidrográfica, el esquema simple de una cuenca, ¿ok?, siguiendo los cursos del río, y luego se han mencionado las características, ¿correcto? Así de manera general, las características. Muy bien, entonces, ahora nosotros vamos a ver otra parte relacionada a ella, ¿no? Otra parte relacionada a ella. Bien, estos ríos costeros, ¿ok?,
estos ríos costeros que son en número de 52, 53, dicen otras bibliografías, ¿no? Nosotros los vamos a ubicar en esta otra imagen, algunos de ellos, por cuestiones de tiempo, ¿ok? Algunos de ellos. Bien, vamos aquí nosotros a observar esta parte, ¿no? Del territorio, ¿ok? Esta parte del territorio, obviamente primero la parte norte, ¿ok? Del territorio Tumbes, Piura, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, ¿ok? Para tener en cuenta, primero, de dónde nacen esos ríos, como lo hemos visto en el esquema anterior, de dónde nacen esos ríos, ¿no? Bien, para ello, nosotros tenemos que observar el mapa, acá, y mirar pues estas cadenas, ¿ok? Estas líneas que yo estoy señalando acá, que hacen referencia a ¿qué, profesor? A la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Son cadenas de montañas, cadena occidental, cadena central y la cadena oriental. Pero si hablamos de ríos del Pacífico o ríos andino-costeros, nosotros nos vamos a guiar ¿de qué? Nos vamos a guiar de cuál de las tres cadenas, oriental, central u occidental. Nos vamos a guiar de la cadena occidental, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cuál es la cadena occidental? Yo aquí lo voy a, de alguna manera, sombrear para que quede bastante claro, ¿ok? La cadena occidental. Utilizamos este crayón, ¿ok? Para mencionar pues la cadena occidental. ¿Está bien? Para tener la idea de lo que nosotros vamos a tomar como referencia, ¿ok? A lo que sería pues la naciente o el origen de los ríos. Entonces, esta parte que nosotros aquí estamos señalando, remarcando, es la cadena occidental de los Andes. Vamos a ponerle unas iniciales. Cadena occidental de los Andes. ¿Está bien? Cadena occidental de los Andes. Vamos a poner por acá para tener una idea, para que quede, ¿no? Entonces, allí, cadena occidental de los Andes. Como una especie de agregado leyenda allí. Cadena occidental andina. ¿Está bien? Cadena occidental andina. Muy bien. Entonces, esa cadena occidental andina es la que nosotros hemos marcado aquí. ¿Y por qué? Porque es el lugar donde nacen pues los ríos andino-costeros que van a caer o se van a desplazar hacia la costa primero y luego hacia el Pacífico. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora nosotros vayamos a agregar de norte a sur, ¿no? De norte a sur, ¿correcto? La orientación es de norte hacia el sur. Muy bien, teniendo por acá nosotros lo que sería pues el mar peruano o el océano Pacífico. El océano Pacífico. ¿Está bien? Allí, el océano Pacífico. Entonces, allí lo vamos a tener, la parte de la ubicación norte, que es donde vamos a comenzar, y luego hacia esta parte el Pacífico. ¿Está bien? Muy bien, vamos a mencionarlos. Primero, lo que sería el río Zarumilla y el río Tumbes, ¿ok? El río Zarumilla y el río Tumbes. Muy bien, vamos aquí. Esta parte que yo voy a señalar, ¿no? El río Zarumilla. El río Zarumilla, ¿ok? Luego continúo con lo que sería el río, vamos a señalar primero, el río Tumbes. ¿Está bien? El río Tumbes, muy bien. El número 3, el río Chira, uno de los más caudalosos también, ¿no es cierto? Aquí, en esta parte, el río Chira, un valle muy importante también, ¿no? El río Chira. Muy bien, continuamos así. Acá, el río, en el mismo departamento de Piura, ¿no? Del mismo nombre, el río Piura. Muy bien. Luego continuamos, ¿ok? Continuamos acá
Este es el límite departamental, solo que acá lo hemos colocado así. Entonces allí continuamos nosotros y sería pues el quinto, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a mencionar, que es el río La Leche, ubicado acá en Lambayeque. Ok, el río La Leche. Muy bien. Continuamos nosotros entonces y seguimos a el río que continúa, ¿no? Que sería el río Chancay Lambayeque. El río Chancay Lambayeque, ¿correcto? Muy bien. Vamos a hacer acá una línea extra para tener la ubicación del río La Leche, ¿no? Es un río que no llega al mar. Y posteriormente, pues, ¿no? Aquí sería, ¿ok? Y luego aquí sería el río Chancay. El río Chancay. Chancay, Lambayeque, Reque también le dicen, ¿no? Muy bien. Entonces, seguido allí, seguirían pues los otros ríos importantes de Lambayeque. El río, vamos a sacar acá una flecha y otra por acá también, que sería, o cuáles ríos serían, el río Saña, ok, muy bien, y también el río importante que es el Jequetepeque, ok, el río Jequetepeque, muy bien, en el departamento de La Libertad, Jequetepeque, así como allí lo estamos observando, ok, muy bien. Luego de ello tenemos el río, aquí vamos a agregar Chicama, el río Chicama, ok, sacamos aquí, muy bien. Luego sigue el río Moche, acá lo ponemos, vamos a sacar una orientación hacia la parte de acá, ok, el río Moche. Posteriormente al río Moche, el río Virú y el río Chao. Virú y el río Chao. Virú y también el río Chao. ¿Ok? Luego del río Chao viene pues el río más caudaloso, ¿no? Que es el Santa. Importante aquí, ¿no es cierto? Porque es el río más caudaloso de la costa. El río Santa. Muy bien. Luego del río Santa viene el río Nepeña y el río Casma. Allí seguido nada más, ¿no? El río Nepeña y el río Casma, ¿ok? Muy bien, aquí en Ancash también Nepeña y el río Casma, como allí lo estamos mencionando. Vamos a subir esto. Nepeña y Casma, ¿ok? Estamos bien allí. Luego, aquí tendríamos nosotros el río Guarmey. Seguimos en el departamento de Ancash, el otro era departamento más dividido territorialmente, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar. Luego aparece lo que es el río. Luego del río Guarmey tenemos el río Fortaleza. El río Fortaleza. Calcular el espacio. El río Fortaleza. Ok, aquí. Y el río Pativilca. Y el río Pativilca. Muy bien, ¿no? Para tener allí una idea de lo que estamos nosotros realizando. Luego, ya para acabar en esta parte, ¿no? En este extremo, ok, central-sur, tenemos también a dos ríos más. Lo que sería el río Chancay y el otro, el río Chillón.
el río Chillón. ¿Ok? Es un aproximado, ¿no?, a lo que nosotros queremos dar a entender de los ríos de la vertiente del Pacífico, que son muchos más, obviamente, pero aquí estamos nosotros haciendo, ¿no?, o mencionando algunos de ellos. Primero y más importante, que nacen aquí en la cordillera de los Andes, en la cadena occidental. Y de la cadena occidental, estos tienden a, ¿no?, descender a la costa y luego al Pacífico. Piura, La Leche, Chancay, Saña, Jequetepeque, Chicama, Moche, Viruchao, Santa, más caudaloso, Nepeña, Cadma, Guarmey, Fortaleza, Pativilca, Chancay y el río Chillón. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros cubrimos parte, ¿no?, parte de lo que es, pues, la vertiente hidrográfica del Pacífico. Continuamos. Vamos ahora a hablar de la cuenca, la vertiente, que algunos la denominan como una olla. No es cierto. Estamos hablando, así es, del lago más alto del Perú, el lago Titicaca. ¿Ok? Entonces aquí nosotros vamos a mencionar, ¿ok? Vamos a mencionar la olla. Es una cuenca cerrada, ¿no es cierto? La olla del Titicaca. Este lago, el más alto del mundo, que lo compartimos con el hermano país de Bolivia, ¿no es cierto? La olla del Titicaca. Muy bien. Entonces allí nosotros tenemos el primer esquema, ¿no?, que vamos a poner allí, una especie de primer plano. La olla del Titicaca, como allí lo vemos. Bien, igual, este esquema nos sirve para mencionar, ¿no?, que en esta depresión, en esta hendidura, ¿no?, es donde está ubicado, pues, nuestro lago. ¿Ok? Vamos aquí para dar la idea, ¿no?, de lo que tenemos nosotros que tener como base. Este es nuestro lago, ¿ok? El lago navegable más alto del mundo, obviamente el Titicaca, que es de quien estamos hablando. Este es nuestro lago. Y al costado, como aquí nosotros estamos viendo, dos elevaciones que corresponden a los Andes. Claro que sí, corresponden a los Andes, ¿no es cierto? Tanto a la cadena occidental como a la cadena oriental. Entonces aquí nosotros sabemos ya que estos son los Andes, ¿no? Esta es la cadena, vamos a poner acá, occidental andina, y esta es la cadena oriental. Esta es la cadena oriental. Entonces, profesor, de estas dos cadenas los ríos descienden a lo que es el lago Titicaca. Así es, ¿ok? Y el lago Titicaca está ubicado, pues, en la meseta del Collao. Así es. Entonces, ¿cuál sería la meseta ahí, profesor? La meseta es un territorio alto y también llano, ¿no es cierto? Esta parte de acá es la que sería la meseta. Vamos a ponerlo. Esta parte es la que sería la meseta. Un territorio elevado y a la vez a gran altura. ¿Ok? La meseta. Y también esta parte, ¿no?, como veníamos diciéndolo, es la depresión que ocupa el lago. Esa hendidura que ocupa el lago. Es una depresión. ¿Correcto? Es una depresión, una hendidura. Muy bien. Entonces, ya sabemos, los ríos pues descienden de estas dos cadenas. Oriental de los Andes hacia el lago y occidental también hacia el lago. ¿Correcto? Muy bien. Y claro, ¿no?, para tener nosotros una referencia, siempre, ¿no?, siempre en esta parte, lo que sería pues el nivel del mar. El nivel del mar. Para tener una idea, ¿no?, de la altitud de este lago, otrora conocido como el más alto del mundo, el lago navegable más alto del mundo. ¿Ok? Muy bien, esto en el primer esquema, ¿no? Recordando también que la olla del Titicaca, pues vamos a agregar el dato aquí,
La hoya del Titicaca es la vertiente más alta. ¿Ok? Vamos a colocar acá. Vertiente más alta. Y también colocar pues que está localizada sobre, ¿ok? La meseta más extensa del Perú, ¿no es cierto? Ubicada en Puno. La meseta del Collao. ¿Ok? La meseta del Collao. Bien, entonces eso en una primera parte, ¿correcto? Luego veremos también las características de sus ríos. Entonces, es la vertiente más alta, ubicada sobre la meseta del Collao. De la cadena occidental y oriental bajan las aguas torrentes hasta el lago, ¿no? Ocupando esta depresión, esta hendidura. La meseta estaría aquí, ubicada. Muy bien. Luego nosotros continuamos aquí a este esquema siguiente, ¿ok? Donde también nuevamente vamos a mencionar, ¿no? Que en esta parte, y está ubicada pues la cadena occidental, nuevamente para tener la referencia, cadena occidental, y aquí la cadena oriental de los Andes, correcto, la cadena oriental de los Andes. Bien, y como nosotros lo sabemos, ¿no? Y lo hemos dicho en la parte superior, de esta parte los ríos pues descienden, a lo que sería la depresión del lago, ¿no? Donde las aguas llenan pues lo que se conoce como el lago Titicaca, ¿correcto? Esto sería el lago Titicaca. Muy bien. Nuevamente, ¿no? Esta parte aquí mencionada es la meseta. Y muy bien, si estamos hablando de que es la meseta más alta del Perú, nosotros tenemos que tener en cuenta aquí algo, ¿no? Obviamente la altitud. Vamos a colocar con este color para poder tener una idea, ¿no? Estamos hablando de 3.812 metros sobre el nivel del mar. 3.812 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tengamos ahí en cuenta ambos esquemas, ¿ok? Ambos esquemas. Primero, el esquema general. ¿Ok? Y luego aquí el que nos muestra pues la altitud, ¿correcto? Y cómo las aguas descienden de ambas cadenas de montañas, ¿correcto? De ambas cadenas de montañas. Muy bien, lo que vamos a agregar aquí son las características ahora. Las características de los ríos de esta hoya del Titicaca. Características. Muy bien. Aquí vamos a agregar nosotros rápidamente, ¿no? Como vemos, el origen está representado por la cadena occidental y por la cadena oriental, pero específicamente ¿de qué lugares? ¿No es cierto? ¿De qué lugares? Vamos a colocar acá. Vamos a utilizar este color. Primero vamos a mencionar, ¿no? Vamos a mencionar primero lo que sería el origen. Y el origen pues está en dos lugares, ¿no? En dos sitios, digamos así. El origen está en la cadena occidental y también en la cadena oriental. Pero específicamente ¿qué lugares? Lo hemos dicho ya en algunas ocasiones, ¿no es cierto? Aquí la cadena occidental está pues en lo que se conoce como la cordillera marítima o la cordillera volcánica. Y también en la cordillera del Barroso, Moquegua-Tacna, ¿no es cierto? Muy bien. De estas dos cordilleras, volcánica y del Barroso, los ríos, ¿no? Aquí en esta parte occidental descienden hasta el Titicaca. Y en la parte oriental se menciona a la cordillera de Carabaya
y la cordillera de Palomani. La cordillera de Palomani, ¿ok? Entonces, nuevamente insistimos, ¿no? De aquí, de la cadena occidental volcánica o barroso hacia el Titicaca, y de la cadena oriental de los Andes, de la cordillera de Carabaya y Palomani hacia el lago Titicaca, ¿correcto? Hacia el lago Titicaca, muy bien. También debemos agregar otras características. ¿No? Como por ejemplo, la alimentación, como habíamos visto en la anterior vertiente. La alimentación. La alimentación en este caso es pluvio-nival. Pluvio-nival. Pluvio, las precipitaciones, y nival de las nieves o glaciares, ¿ok? Nieves o glaciares, muy bien. También acá debemos mencionar que el caudal es escaso, ¿ok? El caudal, ¿no? La cantidad de agua, el caudal es escaso. Aparte de ello, debemos mencionar que la cuenca es una cuenca cerrada, es decir, su colector común es un lago. Entonces es una cuenca endorreica, no va hacia el exterior sino al interior del país, a un lago específicamente. Cuenca endorreica, ¿ok? Muy bien. Vamos a mencionar también posteriormente, ¿no?, los afluentes y el único efluente que tiene también el lago Titicaca, ¿ok? Muy bien. Si nos hablan de el régimen de esta olla, ¿no?, si es regular o irregular. Bueno, el régimen es irregular, ¿correcto? Crecientes en verano y vaciantes en invierno. Régimen irregular. Régimen irregular. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar ahora. Antes de eso ponemos allí para ver las características que hemos agregado. ¿Ok? Ya sabemos de la cadena occidental, volcánica Barroso, de la cadena oriental, Carabaya Palomani. Y la alimentación pluvio-nival, como vemos allí, de las lluvias y también de las nieves, los glaciares. El caudal es escaso, la cuenca es endorreica, el régimen es irregular, ¿correcto? Muy bien, entonces estamos cubriendo así estas cuencas, ¿no?, bastante puntual, para pasar ahora a lo que sería pues el esquema en sí de la cuenca. Veamos allí el esquema en sí de la cuenca, ¿no? Vamos con esta imagen primero, que bueno, ocuparía, ¿no es cierto?, lo que es la olla del Titicaca, esta cuenca cerrada del Titicaca. El lago ubicado aquí en esta parte, obviamente, ¿no? Y los torrentes, ríos que alimentan o llegan al río. Muy bien. Para tener en cuenta aquí, ¿no?, al igual que lo que hemos hecho en la parte anterior, ¿no?, las líneas ubicadas aquí y que yo estoy señalando tienen que ver con los lugares, ¿no?, de donde salen los ríos que alimentan al lago Titicaca. De estos lugares bajan los ríos hacia el lago, ¿no? Aquí entonces yo lo voy a nuevamente a colocar así para tener una idea. De lo que estamos mencionando. Esto que yo señalo pues sería parte de las cadenas andinas, ¿no es cierto? Las hemos mencionado hace unos instantes. Y allí yo tengo, ¿no?, que esta sería la cadena occidental, ¿ok? Vamos a poner allí el nombre. Esta sería la cadena occidental. Y aquí tendríamos pues a la cadena oriental. Cadena occidental y cadena oriental, como allí lo estamos
mencionando. Occidental, oriental. Y de allí descienden los ríos hasta lo que es pues el lago Titicaca, que lo vamos acá a sombrear, a chorar de alguna forma para que quede claro. ¿Correcto? Los ríos bajan de esas dos cadenas hacia lo que es el lago más alto del mundo, el lago navegable más alto del mundo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, occidental, oriental, descendiendo los torrentes hasta el lago Titicaca, que lo compartimos con Bolivia, obviamente, ya lo vamos a ver aquí. Muy bien, vamos ahora nosotros a este esquema, el más amplio. Es lo mismo, pero un poco más amplio nada más, ¿ok? Bien, ahí está. Allí. Entonces, para tener una idea, ¿ok? De dónde estamos nosotros ubicados, obviamente es en el sur del Perú, hablando del Titicaca, ¿no? Esta parte es la parte del Cusco, ¿correcto? Esta parte pertenece a lo que se conoce como la Ciudad Blanca, que es la región de Arequipa, ¿ok? Arequipa. Luego acá, Moquegua, luego viene el departamento más austral del Perú, Tacna, ¿no es cierto? Bueno, por acá la frontera con, ¿no? Ya sabemos, con el país vecino del sur, Chile, correcto. Y aquí, y lo vamos a agregar con otro color para, ¿no? Tener justamente, porque es el país con el que compartimos el lago, la región, el país de Bolivia, correcto, el país de Bolivia. Entonces, de igual manera, pero más ampliada acá la imagen, ¿no? Tenemos nosotros aquí los ríos que descienden de las cadenas hacia lo que es el lago Titicaca, correcto. Pero ahora vamos a señalar los ríos, como allí podemos ver, ok. Vamos a señalar los ríos. Esos ríos son, pues, obviamente, sí, esos ríos son los que depositan sus aguas en el lago Titicaca, ok. Comencemos primero con el río Suches, que es el río fronterizo. ¿Cuál es el río Suches? Aquí lo vamos a señalar. Este es el río Suches, ¿no? Que como vemos, tendría pues digamos, una función de límite entre el Perú y Bolivia. El río Suches, ¿correcto? El río Suches justamente se le conoce por ser un río fronterizo, ¿ok? Por ser un río fronterizo. Vamos acá a agregar, ¿no? Este río, vamos a colocar primero la denominación, el río Suches, ¿ok? El río Suches, que es límite, ¿ok? Límite con, obviamente, el país, ¿no? Ubicado a la parte sureste con Bolivia. El río Suches, entonces. Aparte del río Suches, ¿ok? Nosotros tenemos ahora en cuenta también a otro río, ¿ya? A ver, vamos a observar acá. Suches, que era la parte que cubre el límite con Bolivia, ¿ok? Ahora vamos a ver a lo que sería el río Ramis, ¿correcto? El río Ramis. Bien, vamos a señalarlo primero. Vamos a señalarlo el río Ramis primero acá, ¿ok? Aquí, vamos a poner una R acá. El río Ramis. Esta extensión que yo acá estoy mencionando, ¿ok? Señalando, el río Ramis, justamente es lo que acá estamos señalando, ¿no? Y cómo de esta manera llega pues a lo que es el lago Titicaca. El río Ramis, ¿ok? Vamos a poner acá su nombre. Ramis, ¿ok? Ahí está.
el río Ramis. ¿Está bien? ¿Cuál es la importancia del Ramis? La importancia del Ramis es de que es el río más largo, ¿ok? Es el río más extenso de esta olla. Es el más extenso. ¿Estamos? Es el río más extenso. Entonces vamos allí viendo los dos puntos en este esquema de la olla hidrográfica del Pacífico, del Titicaca, discúlpenme. ¿Ok? Muy bien. Luego vamos a ubicar ahora al río Coata. Al río Coata. ¿Ok? Muy bien. El río Coata, vamos aquí a ubicarlo. ¿Ok? Vamos a ponerle también la letra C, así como el Ramis, aquí el río Coata, ¿no? Hay dos ríos que se unen para formar el río Coata. Ok, vamos a sacar la flecha hacia allá. Este es el río entonces, como estamos mencionando, Coata. ¿Cuál es la importancia también del río Coata, ¿no? Que pasa por una de las ciudades más pobladas de Puno. El nombre primero, el río Coata. Pasa por la ciudad de Juliaca, ¿no? Entonces eso hace deducir que es el río más utilizado por la población. El río Coata por la ciudad de Juliaca. ¿Correcto? Muy bien. También debemos mencionar al río Huancané. ¿Ok? Huancané Putina, como le llaman algunos. Muy bien, vamos acá a señalar nuevamente con el color rojo. ¿Ok? Lo que sería el río Huancané Putina. Vamos a colocar acá la letra H. Vamos a sacar acá la flecha que indica pues el otro río importante, que es el río Huancané. El río Huancané. ¿Ok? Muy bien. Este es el afluente ubicado más al norte, ¿no? Digamos el río más septentrional. Entonces, ubicado más al norte, más a la parte septentrional, ¿correcto? Ubicado más al norte. Muy bien. Huancané, ubicado más a la parte septentrional, a la parte norte, como allí estamos viendo. Y bien, falta, obviamente, ¿no? Uno de los ríos también más importantes en esta parte de lo que es la olla del Titicaca. Es el río Ilave. Aquí vamos a poner la letra. Río Ilave. Una flecha, ¿ok? Para mencionar su denominación. Río Ilave, ¿no? Que como vemos allí también sale o nace de una confluencia, ¿ok? De la confluencia de los ríos. Son dos ríos que se unen allí, como lo vamos a ver. El río Huenque y el río Aguas Calientes. Aguas Calientes, ¿ok? Se unen para dar por formado el río Ilave. Y también aquí, y lo vamos a sombrear aquí de alguna manera o a resaltar, el río Desaguadero. El río Desaguadero, que es el único efluente, ¿ok? El único efluente que lleva las aguas del río, disculpen, del lago hacia lo que es Bolivia, ¿no? El río Desaguadero. Muy bien, entonces lo que yo aquí estoy señalando, ¿ok? Sería el único efluente de esta olla, el río Desaguadero. El río Desaguadero. ¿Cuál es la importancia del río Desaguadero, ¿no? O su característica más importante, que es el único efluente. Efluente, o sea que no tributa, sino lleva sus aguas a otro lugar. ¿A qué lugar lleva sus aguas? Al lago
Poopó, ¿no es cierto? En Bolivia, al lago Poopó. Entonces, aquí nosotros estamos mencionando los ríos más importantes de esta olla, ¿no? De esta cuenca cerrada del Titicaca. El Ramis, el Ilave, el Desaguadero, que es el único efluente. Y si es el único efluente, obviamente todos los demás sí tributan al lago Titicaca. Todos los demás son afluentes. El único efluente es el Desaguadero. El Suches, el Coata, el Huancané. ¿Ok? Muy bien. Veamos la imagen allí. Es importante esta cuenca cerrada. Y también mencionar, ¿no?, que este lago Titicaca, que ya es momento de sombrearlo, ¿no? Este lago Titicaca cumple la función de termorregulador, ¿no? Es un principio básico. Termorregulador, ¿qué quiere decir eso? Que durante el día absorbe la luz solar y durante la noche expulsa ese calor, ¿no es cierto? Esa temperatura cálida. Durante el día absorbe la luz solar y durante la noche la expulsa. ¿Ok? Cumple la función de termorregulador. Es por eso que algunos prefieren vivir en las cercanías al lago Titicaca, porque obviamente es un poco más cálido en comparación a los exteriores. ¿Ok? Chequemos la imagen. Muy bien, veamos allí unos segundos más antes de pasar a lo que sería la olla o la cuenca hidrográfica del Amazonas, ¿no es cierto? Del Amazonas. Bien, entonces aquí también nosotros podemos agregar, ¿no? Podemos agregar algunas características de esta olla hidrográfica del Atlántico, como hemos visto también anteriormente. ¿Correcto? Muy bien. Ya sabemos, su cuenca es endorreica, su régimen es irregular, su caudal es escaso, ¿ok? Se alimentan tanto de las nieves y de los glaciares como de las precipitaciones, ¿ok? La olla hidrográfica entonces del Titicaca. Muy bien, ahora para culminar ya, ir culminando, pasamos a lo que es la siguiente cuenca, ¿no? Ya hemos visto la del Pacífico, ya hemos visto la del Titicaca y lo que nos falta ahora mencionar es la del Amazonas o del Atlántico también, como se llama. Aquí nosotros vamos a agregar primero la denominación, ¿ok? Como vertiente o cuenca, ¿está bien? Poner acá. Vertiente. Hidrográfica. Del Amazonas. Vertiente hidrográfica del Amazonas, ¿ok? Es el colector común para una serie de ríos que van a llegar allí. Muy bien, veamos la imagen, ¿ok? Veamos la imagen, ahí está el título, vertiente hidrográfica del Amazonas, ¿no es cierto? Muy bien, vertiente hidrográfica del Amazonas entonces. Muy bien, allí podemos cubrir más o menos toda la imagen, ¿ok? Entonces, la vertiente hidrográfica del Amazonas. Veamos la imagen. Allí la imagen, el mapa del Perú, ¿no? Con dos puntos bastante claros allí y que los vamos a señalar, ¿ok? Esos puntos son de donde parten, pues, ¿no es cierto? De donde parten las cadenas de montaña, de donde nacen también algunos ríos. Vamos a señalar. Esos puntos, vamos a sombrearlos, son los denominados nudos, ¿no es cierto? El nudo
que significa unión de cadena de montañas, ¿ok? Unión de cadena de montañas. Y de esos nudos se desprenden, como aquí nosotros estamos viendo, ¿no? Cadenas de montañas, ¿correcto? Andinas, obviamente. Entonces, se desprenden cadenas de montañas de donde surgen, pues, nacen, ¿no? O están los alveos de los ríos. Muy bien. Entonces, para tener una idea, ¿no? Y se observe mejor allí. Entonces, esos nudos son la unión de cadenas de montañas, ¿correcto? Muy bien. Ahora, si yo quiero ubicar y también de alguna manera hacer un, ¿no? un resumen de lo que nosotros estamos viendo acá, tendríamos que escribir lo siguiente, ¿no? Que en esta parte, ¿ok? En esta parte estaría ubicada pues lo que conocemos como, y lo acabamos de ver, la olla, ¿no? Del Titicaca. La olla del Titicaca. Muy bien. En la parte, aquí, en la parte occidental, estaría, ¿no es cierto?, la cuenca hidrográfica del Pacífico. Los ríos andinos costeros, ¿no es cierto? Y aquí, en esta parte, en toda esta área, estaría la cuenca hidrográfica o la vertiente hidrográfica del Amazonas. ¿Está bien? La vertiente hidrográfica del Amazonas. O simplemente vertiente amazónica, como aquí lo vamos a agregar. Todo esto sería, ¿no?, la vertiente amazónica. ¿Que es la más extensa? Claro que sí, es la más extensa. Para tener una idea de lo que nosotros vamos a mencionar allí. ¿Correcto? Claro, también aquí nosotros podemos colocar algunas características de manera general, ¿no es cierto? Unas características de manera general. Como por ejemplo, vamos a agregarlas aquí. Características. ¿Son los ríos más extensos? Así es. ¿Son ríos que se pueden navegar? También. ¿Son ríos que tienen, ¿no?, un caudal muy importante? También. Aquí agregamos brevemente características. Son ríos muy extensos. Son los grandes ríos amazónicos, ¿no es cierto? Son también ríos muy caudalosos. Las características son sobre los ríos, ¿ok? Para que quede claro. Ríos muy caudalosos. Gran cantidad de agua, ¿no? No por nada la cuenca del Amazonas es una de las más importantes del mundo, ¿no? Por la cantidad, el potencial hídrico que tiene, ¿ok? Al haber una gran cantidad de agua, ¿no?, y algunos también desplazarse por la llanura amazónica, estos ríos son navegables. Son ríos navegables, ¿correcto? Entonces, estos ríos también tienen un origen nipo, pluvial, ¿ok? Nipo, obviamente, como tú ya sabes, Nipo tiene que ver con el deshielo de los nevados glaciares, ¿correcto? Y pluvial, que tiene que ver con las precipitaciones, ¿correcto? Muy bien, aquí obviamente tenemos que hablar del río Amazonas, pero no es el único, ¿no es cierto? Hay otros ríos que también van a aportar, digamos así, al gran río Amazonas y a esta cuenca o vertiente hidrográfica. Muy bien, veamos allí entonces, muy extensos, muy caudalosos, son navegables, se alimentan del deshielo nevado de los glaciares y también de las precipitaciones, origen o alimentación pluvial. Muy bien. Y para finalizar, veamos este último esquema del mapa, ¿ok?
que cubre justamente las ramificaciones, ¿no es cierto? Las ramificaciones principales, porque no son todas, las ramificaciones principales de la cuenca del Amazonas, entonces. ¿Qué vamos a observar aquí? ¿El río Amazonas? No, tenemos que ver también sobre sus afluentes, ¿no? Los que tributan, los que dejan sus aguas allí. ¿Correcto? Para ello, y para que no se vea tan acumulado aquí, vamos a sacarlo a manera de leyenda. Y vamos a colocar algunos números, ¿ok? Vamos a mencionarlo de la siguiente manera. Vamos a ir de forma decreciente, ¿ok? Aquí, este brazo, ¿no? Brazo de agua sería el número 6, número 5, para luego posteriormente agregarle la denominación. Número 4, número 3, aquí específicamente, ¿ok? Muy bien, esta parte, ¿no? Donde se ven como ondas, el número 2. Muy bien, la continuación aquí, el número 2, y algunos se imaginarán que es el gran río Ucayali, ¿no es cierto? Y aquí, donde hay un espacio para completar, vamos a agregar, para que resalte allí, ¿no es cierto?, lo que sería una localidad donde se da la confluencia de los ríos, de los grandes ríos Marañón y Ucayali, ¿no? La localidad de Nauta, ¿ok? La localidad de Nauta. Esa la vamos a agregar aquí, de una vez. Es la localidad, en Loreto, claro, la localidad de Nauta, ¿ok? Y el número 1, aquí en esta parte. Muy bien, entonces, nosotros sacamos acá, a manera de leyenda, ¿no? Número 1, número 2. Y lo vamos a hacer de manera decreciente, ¿no? O sea, desde el brazo más lejano, más remoto del río Amazonas hasta el río como tal. El río Amazonas, como usted sabe, nace en Arequipa, ¿no es cierto? Vamos a agregarlo aquí en la parte inferior, ¿no? Vamos a poner acá el gran río Amazonas. Antes de mencionar los brazos, ¿no?, que van a llevarnos al gran río Amazonas, nosotros tenemos que recordar que el Amazonas nace en el departamento de Arequipa, ¿no es cierto? En el departamento de Arequipa. Así es. Nace en el departamento de Arequipa. Dentro de Arequipa, en la localidad, ¿no es cierto?, de Caylloma, dentro también de lo que sería la cordillera del Chila. Vamos allí. Arequipa, Caylloma, cordillera del Chila y en un nevado llamado Mismi. Nevado llamado Mismi. ¿Ok? Nevado Mismi, que pertenece a la cordillera del Chila a Caylloma y Caylloma a la región Arequipa. Ahora veamos el orden, ¿no?, que hemos enumerado aquí y también en el mapa. El brazo más lejano del río Amazonas. El río Amazonas, cuando nace con un nombre muy singular, ¿ok? Nace con el nombre de Monigote u Hornillo. Se le llama río Monigote o también río Hornillo. Río Monigote u Hornillo. ¿Ok? Bien, número 6. Número 5. Número 5, el río Apurímac. ¿Ok? El número 4 hace referencia al río N. Monigote, Hornillo, Apurímac, N. Luego viene el número 3, el río Tambo. El río Tambo. Y si tú te preguntas, ¿no?, si el número 3 es el río Tambo, ¿qué río es el que acá está, profesor? Es el río sagrado de los incas. ¿Qué río es? Este que yo lo voy a señalar. ¿Qué río es este, profesor? Ese es el río Urubamba, o también llamado río Vilca Nota.
¿ok? Es el río Urubamba, o también llamado Vilcanota. Muy bien, Urubamba o Vilcanota. Entonces, se une el Tambo con el Urubamba y va a surgir, ¿cuál va a surgir? El gran río Ucayali, el río más extenso en territorio peruano. Decimos así porque el Amazonas recorre otro país también, ¿no es cierto? Ucayali, veamos el recorrido en el mapa, ¿no? Se une el Tambo con el Urubamba, se forma el Ucayali, ¿listo? Aquí en Nauta, se reciben las aguas del río Marañón que se unen a las del Ucayali y se forma el gran río Amazonas como tal, ¿no? Pero ya sabemos que su origen más remoto está aquí, en Arequipa, ¿ok? Entonces, así de esa manera nosotros estamos cubriendo con la mayoría, ¿no?, de datos sobre este tema tan importante que son la hidrosfera y las cuencas hidrográficas del Perú. Pacífico, la hoya del Titicaca y también lo que sería, pues, la del Atlántico o del Amazonas. Bien, pero aquí como ves hay algunas, ¿no?, curvas, flechas que indican hacia el exterior. ¿A qué se refiere eso? Tú sabes que el río Amazonas continúa, Colombia, Brasil, ¿no es cierto? Y hay ríos que se van a unir también al Amazonas, pero desde el exterior. Hay ríos que también se van a unir al Amazonas, pero desde el exterior. Y los vamos a mencionar, ¿ok? Por ejemplo aquí, vamos a usar otro color, vamos a dejar este verde, el marrón, el morado. Vamos acá a utilizar este color, ¿correcto? Muy bien. El río que tiene esta dirección es el río Caquetá. El río Caquetá. ¿Ok? Muy bien. Allí. Ahora, seguimos todavía nosotros. Ahora veamos allí. Hay dos flechas más en lo que ya es el territorio Brasil. El río Jurúa y el río Purus. El río Caquetá, Jurúa, Purús, ¿ok? Y el río Madre de Dios. El río Madre de Dios. Vamos acá a mover esto un poquito para acá para mencionar el río Madre de Dios, que también ustedes también habrán escuchado, se le llama Amaru Mayo. Río Madre de Dios, o también llamado Amaru Mayo. Madre de Dios o Amaru Mayo, como vemos allí. ¿Ok? Muy bien, entonces recuerden, aquí en la localidad de Nauta, el Ucayali, que es el número 2, se une con el Marañón, ¿ok? Y se forma el gran río Amazonas. El gran río Amazonas. Observemos allí. Vamos a moverlo para acá para ver los datos que habíamos agregado. ¿Correcto? Ver allí. Y de esa manera nosotros estamos culminando esta parte. ¿Ok? Y que sería pues hasta la siguiente oportunidad. Así de esa manera contribuimos. Vamos a observar lo que queda en los mensajes para responder a ustedes. ¿Correcto?